Bueno, ahora sí vamos a tomar contacto con el ingeniero Alejandro Panuncio, que es productor, presidente de APAMA, de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina, porque se realizaron las tradicionales jornadas de APAMA en Concordia, en Entre Ríos, y las mismas se reúnen a expertos a nivel nacional e internacional, quienes ofrecen, conferencias sobre las últimas novedades y las tendencias del sector del arándano. Y para conocer esas novedades, esas investigaciones, el desarrollo, la realidad productiva y las expectativas que se tienen desde el sector, tomamos contacto con él. Alejandro, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se encuentra el sector en estos momentos? Bueno, nosotros nos reunimos la semana pasada con motivo de las 13ª jornadas de APAMA, presenciales después de 2 años de hacerlas virtuales, así que fue en principio un buen motivo esto de las jornadas para volver a encontrarnos y volver a compartir una agenda en las tradicionales jornadas en las que abordamos una serie de temas muy importantes con algunos expertos locales y otros del exterior. Así que estuvo muy interesante, con muy buena concurrencia. Y bueno, vimos temas vinculados con mejoramiento genético vegetal, vimos temas vinculados con el tema sustentabilidad, temas vinculados con huella hídrica de los distintos del cultivo, ya sea envasado en clamshells o a granel. Tuvimos la perspectiva agroclimática del año, tuvimos la visita del gobernador para el cierre de las jornadas, así que bueno, estuvo la verdad que muy interesante. Sumamos una mesa de bioinsumos también muy atractiva por las presentaciones que tuvimos, muy linda las jornadas. Sí, Alejandro, se habla de una reducción en las hectáreas implantadas de arándanos, ¿es así? Sí, nosotros llegamos a tener 20 millones de kilos de exportación de frutas frescas hace unos 6 o 7 años. Actualmente, de esos 20 millones, se pasó el año pasado a 8 millones y medio, o sea, la cantidad de la producción, ¿no? La producción y la cantidad de productores, tanto chicos como medianos como grandes, viene descendiendo año a año, fruto de las políticas macroeconómicas adversas para la fruticultura. Somos, creo que, uno de los sectores que más padecemos esta situación. Ya se ha dado muchas veces en los últimos 30, 40 años en la Argentina, quizás más también. Cuando se atrasa el tipo de cambio, todos los que producen algo en la Argentina, sean fábricas, sean productores, fruticultores u otras actividades, se van viendo perjudicados o nos vamos viendo perjudicados sistemática y irremediablemente. O sea, el tema del dólar atrasado realmente es una cosa, es inconcebible que después de haberse destruido medio país con esas políticas volvamos otra vez a ese camino, ¿no? Y que se profundiza y se sostiene que es bueno para el país, mientras los números y la realidad de la gente muestra otra cosa. Explíquenos, Alejandro, ¿cuál es la situación, ¿no? Con esta que está usted mencionando del dólar. ¿Ustedes compran a $1, tienen que exportar a otro? ¿Cómo es? Bueno, mire, para hacerlo bien sencillo es lo siguiente: si usted toma cuánto fue la inflación en el último año, con los datos de junio es aproximadamente el 60%. Bueno, si usted toma cuánto varió el dólar oficial en la cual nosotros cobramos los productos que exportamos, fue el 32%. Y esto viene dándose en los últimos 3 años. Entonces, a nosotros nos suben los costos al 60 y resulta, sin contar esto con el aumento que hubo de fertilizantes, todo el mundo sabe lo que costaba la urea hace el valor histórico de $400 y cómo está arriba de 1000 ahora, ¿no? Y esto le corre a muchos productos. Entonces, más allá de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, con todo lo que modificó de los costos de muchos insumos, la realidad es que nosotros llevamos varios años en que nos aumentan los costos al 60, al 50, al 48, y la inflación, y mientras el dólar, que es la moneda en la que nosotros nos pagan, varía mucho menos. Entonces vamos perdiendo competitividad de manera notable. Es imposible que nosotros este año nos aumente todo lo que nos aumente un 60 y algo % y que la moneda en la que nosotros exportamos aumente el 32. Es imposible en esas condiciones. Por eso se funden los productores y por eso tenemos menos socios en la asociación, menos kilos exportados, y esto atraviesa un poco, es transversal, no es que quedan en el camino los chicos o los medianos. Hay empresas grandes que no pudieron seguir, otras medianas también y otras chicas también, ¿no? ¿Cuáles son las zonas productivas del país, Alejandro? Bueno, las zonas productivas del país son básicamente el 40% de la producción está en el NEA, localizado básicamente en Concordia y en Bellavista Corrientes, otro 40 y algo %, dependiendo de cómo cada año
años tenemos más producción en el NEA y otras especies más en el NOA, que hay con epicentro en Tucumán, y después hay un pequeño porcentaje en Buenos Aires y en otras provincias, pero básicamente es Concordia, Bellavista y Tucumán, son las áreas de producción. Bien. ¿Han habido en estas jornadas, tuvimos la posibilidad en algún momento de, hace un par de años atrás, de recorrer algunos galpones allí en la zona de Tucumán? ¿Cómo están con el tema del packaging del arándano? Bueno, en eso está viendo quizás está viendo cambios, porque por un lado los galpones de empaque que nosotros tenemos hacen una clasificación de la fruta. Hay unas máquinas que lo que hacen es separar la fruta blanda, unas máquinas que se llaman soft sorter, que separan la fruta blanda porque visualmente no es tan notable y la idea es tocar la fruta lo mínimo posible. Después hay otras máquinas que se llaman color sorters, que separan las frutas que tienen falta de color, por ahí alguna que se cosecha por error con falta de madurez, entonces también la separan. Después clasificamos la fruta tamañándola en 2 o 3 categorías, o 3 o 4 categorías, y finalmente esto se embala, que puede ser en clamshells, que son las cestillas estas básicamente de 125 gramos, si bien hay de 170, de 400 y pico, o sea, cada vez el consumo va yendo en envases más grandes, o si no directamente a granel, porque como la producción argentina tiene mucho de producción orgánica, por ahí de alguna manera la producción orgánica se lleva más de la mano con el menor uso de plásticos posibles, entonces ahí también está empezando a venderse en cajas que tienen 2 kilos de fruta, por ejemplo, a granel, dentro de una caja de cartón reciclable, así que el packaging está yendo para ese camino. Bueno, a mí, que es mi área de especialidad, que me dedico al tema del agua desde toda la vida, presentamos un trabajo sobre huella hídrica, en el cual surge, en realidad lo que vimos es, huella hídrica es la cantidad de litros de agua necesarios para producir una unidad de un bien o servicio. Y después está el ciclo de vida, que además de considerar lo que utilizamos, por ejemplo, en riego, o lo que el agua de lluvia que se aprovecha, considera todo el agua que de manera indirecta usa un bien o servicio para ser realizado. Por ejemplo, uno sabe ahí que 1 kilowatt proveniente de una central térmica implica tantos litros de agua, de una de hidroeléctrica tantos litros de agua, cuánto implica de litros de agua una unidad de fertilizante. Bueno, entonces ahí lo que presentamos fue cuántos litros de agua eran necesarios para producir una unidad de arándano en clamshell y cuánto a granel, y ahí veíamos que presentamos que a granel el consumo de agua es 100 litros menos por kilo. O sea, si uno consume la fruta, compra una caja de granel y no la pone en clamshell, y no tenemos clamshell dando vueltas con todo lo que implica el plástico en el mundo, se gastan 100 litros menos por cada kilo de fruta que se produce. Y entonces esto por ahí lo vimos como una cosa interesante, independientemente que nosotros como empresa en Berries del Sol certificamos huella hídrica con la ISO 14046, que son intangibles, pero que a mucha gente le interesa que bueno, cómo uno trabaja con el ambiente, cuánta agua emplea. Bueno, es un valor eso es algo apreciado mucho hoy. Bueno, algunos, por ejemplo, en Alemania lo ven especialmente. Esto de que nosotros aportemos la certificación de huella hídrica, lo ven mucho. Y bueno, hay que tener presente que si bien en la República Argentina nosotros tenemos de agua superficial 26.000 metros cúbicos por segundo. O sea, en este momento en la República Argentina, por sus ríos, están circulando 26 millones de litros por segundo. Pues también tenemos como un 70% del país árido, semiárido. Entonces, en algunos lugares se privilegia más a evitar la contaminación, en otros más, donde hay menos agua, más el uso eficiente del agua, pero en definitiva la agricultura en el mundo utiliza el 70% del agua. Entonces, con una población creciente y con una cantidad de agua dulce finita, porque es aproximadamente finita, el gran compromiso es de la agricultura de utilizar más eficientemente el agua para que haya agua para todos. Protagonistas del campo argentino.